Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos escribas que habían llegado de Jerusalén, y vieron a algunos de sus discípulos que comían los panes con manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos nunca comen si no se lavan las manos muchas veces, obrando la tradición de los mayores, y cuando llegan de la plaza no comen si no se purifican. Y hay otras muchas cosas que guardan por tradición: purificación de las copas y de las jarras, de las vasijas de cobre y de los lechos. Y le preguntan los fariseos y escribas: ¿por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los mayores, sino que comen el pan con manos impuras? Él les respondió: bien profetizó Isaías de vosotros los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto, mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos, abandonando el mandamiento de Dios, retenéis la tradición de los hombres. Y les decía: que bien anuláis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, que sea castigado con la muerte. Vosotros en cambio decís que si un hombre le dice a su padre o a su madre que sea declarada corbán, que significa ofrenda, cualquier cosa que pudieras recibir de mí, ya no le permitís hacer nada por el hombre. Ya no le permitís hacer nada por el padre o por la madre. Con ello anuláis la palabra de Dios por vuestra tradición, que vosotros mismos habéis establecido, y habéis hecho muchas otras cosas parecidas a estas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Impresionante, Señor, esta enseñanza de hoy. Impresionante. Porque por un lado, obvio que hay que rendirte culto. De hecho, la primera lectura de hoy va de que Salomón ya está, como se diría, tirando la casa por la ventana, porque ha logrado el sueño de su padre David y de él mismo de inaugurar el gran templo. Pero a sabiendas de que no era la casa de Dios, en realidad. La casa de Dios es el cielo, es otra dimensión, sino que Dios ahí podía recoger el culto de los fieles. Y siempre ha sido así. Desde el Antiguo Testamento, profetas, Jesucristo mismo, la segunda alianza que fundó nuestra Iglesia, los sacramentos que se han celebrado así muy devotamente desde San Pablo, desde Bernabé, desde San Ignacio de Antioquía, los herederos de San Pablo y de Bernabé y de Pedro, San Policarpo, etcétera, etcétera. Con mucho fervor el culto, claro que se le debe de culto a Dios. Pero, ¿qué está reclamando aquí Dios? Jesucristo Dios. Está reclamando lo que tanto le reclamó a los fariseos. Por eso aquí comienza diciéndoles hipócritas. Dice: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto. O sea, el culto es necesario. Pero el hipócrita, el fariseo, pone la primacía, el objetivo, el fin, en el culto, en el medio. No en el fin, que es agradar a Dios por encima de todo, que se agrada con el mandamiento del amor, con almas. Por eso dice: inútilmente me dan culto, abandonando el mandamiento de Dios. Es que está mascadito para todos nosotros. Y no es que nosotros aquí los que estamos nos las demos de santos, jamás, 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 sino que nos las damos de que somos pecadores, nos arrepentimos, pedimos perdón, ofrecemos en reparación cruz todos los días, en nuestro balance por la noche, te ofrecemos cruz, Señor, te damos culto, vamos a la Santa Misa, los sacramentos, vivimos los sacramentos, pero sabemos que todo esto lo hacemos por tu voluntad, que son las almas. Que ningún alma se condene, que amamos la salvación del prójimo tanto como la de nosotros mismos.
para que ninguna alma se condene en la medida de lo posible, dependiendo de sus libres albedríos. No intentamos, los que estamos aquí, no confundir el medio con el fin. El fin es único, único. Maestro, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno se condene, que ninguno se pierda. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar la salvación del prójimo como la de ti mismo. Ese es nuestro fin único. Con medios, claro que hay que poner atención a los medios, pero no poner la atención en los medios. Te damos gracias, Señor, porque yo sé que aquí estamos luchando por eso. Rindiéndote culto, por supuesto, faltaría más. O sea, es el colmo coger y convertir el santo sacrificio de la misa en un banquete y un festín de como la Iglesia, parte de la Iglesia alemana, que ya está cada vez más hereje y más apartada de la Iglesia, de nuestra Iglesia, que es un pan, es un compartir un pan. Pero ¿qué es eso? Por Dios, pues para eso no voy, me lo como en casa. No, culto a ti, porque eres Dios, eres Padre. Todo debe girar en torno al momento de la Eucaristía, en el que tú bajas desde tu infinitud, desde tu dimensión, a ese pan y a ese vino. Ahí bajas. Y es real que conviertes ese pan y ese vino en ti, en Dios. Y te podemos tener no solo en tu Espíritu Santo, en nuestra alma, sino además en tu cuerpo y tu sangre en nosotros, y divinidad. Todo gira en torno a ello. Todo culto es poco, por supuesto. Que no se te falte al respeto, que es un culto, es una adoración a ese momento de la consagración. Es una adoración al mismísimo Dios que eres tú, y que además eres Padre y además nos amas y además lo has dado todo y lo sigues dando por nosotros. Por supuesto que se requiere culto. Pero aquí les llama hipócritas porque los apóstoles estaban comiendo pan normal, obvio, no era la Eucaristía. Estaban comiendo pan con las manos sucias, vaya escándalo, vaya lío. ¿Cómo es que se saltan las tradiciones? La tradición dice que, y R siempre estaban con la tradición. También tenemos hermanitos que los quiero mucho y estamos algunos estáis y de alguna manera, alguna de estas más o menos 6 rincones de la Iglesia tradicionalistas, que los hay muy santos, muy buenos, que lo importante es lo importante, pero también los hay muy equivocados, igual que en el otro extremo de la Iglesia alemana, que el medio es lo importante, que el otro se sienta bien, pecador con su pecado. Aquí es al contrario, ¿no? Que tiene que ser el medio lo importante, el rito, la liturgia, que cómo se le ocurre al sacerdote darse la vuelta y que le vean el rostro, cómo se ocurre que... En fin, da igual. Y como siempre digo, yo me crié con la misa en latín pequeñito y me encanta, y me la sé, pero no para dividir la Iglesia, no para poner el foco en el medio. El foco debe estar puesto en el fin, en agradarte a ti, Señor, en adorarte a ti, en rendirte culto, en no ofenderte, en no entristecerte por estarnos machacando que con medios, ritos y cosas, como si el medio fuera el fin. Somos lo que somos. Y tú lo sabes, Señor, que somos lo que somos. Pero bueno, tú nos amas y el único que puede ver la intención en cada uno de nosotros eres tú. Ayúdanos, eso sí, a que nuestra intención sea pura, limpia. Que nuestra intención sea agradarte a ti por encima de todo. Por supuesto, que pongamos los medios posibles, por supuesto. Poner los medios posibles para que todo sea digno. Tú ves la intención, la pura intención, la recta intención. Te pedimos que podamos entonces ser fieles y así poder ayudarte a que una vez que bajas ahí a esa Eucaristía y vienes a nosotros también en Espíritu Santo, podamos ser portadores de ti, del mismísimo Dios, para llevarte a otras almas, con toda la dignidad que te mereces. Bueno, toda no, imposible, pero con toda la dignidad posible a nuestro alcance, con toda la dignidad posible. Hay cantidad de ritos, de medios. Si la Iglesia es riquísima
la Iglesia Oriental. Yo una época de mi vida me tocó vivir en X lugar donde no podía ir a misa católica y pedí permiso a mi director espiritual y, en fin, y él a su vez me dio el permiso de parte del obispo de poder ir a misa ortodoxa. Claro que es precioso, es que son tantos ritos, o cuando vas a Japón y te toca quitarte los zapatos afuera porque es una ofensa a Dios, porque para ellos el suelo es muy importante, ya veis que se sientan en el suelo para comer, etcétera. Entonces hay que quitarse los zapatos y para no manchar el suelo por respeto a Dios. Hay cosas que son bonitas y son buenas, y si no estamos llamando la atención ni señalando a nadie porque no lo hace ni nada, sino que nos unimos con amor para servir al Señor, por supuesto que sí, pero para adorarle a Él, para agradarle a Él. No para sentirnos diferentes, superiores, mirar por encima del hombro, yo sí lo hago, tú no lo haces. Por Dios, no. Lo que quiere Dios es que le amemos, que amemos lo que Él ama, que es la salvación del prójimo como la de nosotros mismos. Con un rito, con unos ritos, con una liturgia como la que nos regala la Iglesia en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestra conferencia episcopal, que nos corresponde y tal, lo más digna posible. Que vemos que no es digna, pues vamos a otra parroquia, pero lo más digna posible, pero sin señalamientos de que somos superiores o inferiores, no, la pureza de intención de que esos ritos, esas liturgias, ese culto, como le llama aquí Jesucristo, sea para agradarle a Él por encima de, no para agradar a unos cuantos fariseos que se fijan es en el rito, en el medio, en la tradición y no en el fin de agradarte a ti por encima de sí mismos. Ayúdanos, pues, Señor, a ser fieles, a que nuestra pureza de intención sea eso, una intención de ponerte a ti el primero en el centro siempre, independientemente de los medios que en cada momento estemos poniendo.